Bueno, pues Ana, como siempre decimos, para la gente que no la conozca, pues háblenos un poquillo de usted. Pues yo soy una profesora venida que ha terminado siendo escritora, aunque comparto las dos profesiones todavía, ¿no? Me gustaría dedicarme de pleno a la escritura, pero sigo teniendo un poco un pie en el colegio y otro en la escritura. Y en la escritura soy de novela policíaca, que es lo que más me gusta. Me gustaría alguna vez probar otros géneros literarios, pero lo que más me gusta es la novela policíaca y además la novela policíaca clásica, la del estilo de la Golden Age, la novela policíaca clásica británica de tipo Agatha Christie, ¿no? Bien. Ujú. Bueno, y Ana, ¿y por qué ese gusto por la novela policíaca? Porque la verdad es que porque soy una gran lectora, siempre lo he sido. No es echarme flores, me hicieron lectora porque fue mi madre quien me hizo lectora desde muy pequeñita y entonces he leído muchísimo, pero francamente lo que más me gusta es la novela policíaca como lectora. Y luego como escritora es que cuando me meto en una novela, me pongo a escribir una novela, me introduzco tanto en el mundo que estoy creando que me gusta vivir ahí. Y es verdad que lo que más he escrito es novela policíaca, pero publicado no tengo de otros géneros, pero sí que he hecho mis pinitos. Y cuando me pongo a escribir en otros géneros literarios, yo no me siento tan feliz como escritora, me refiero. No vivo la historia tanto como cuando estoy, iba a decir cometiendo un crimen, pero los crímenes los cometo sobre el papel. Entonces, pues de ahí mi atracción, ¿no? En parte como lectora, porque me gusta, perdón, muchísimo, pero también es que como escritora me meto en ese mundo y todo lo demás desaparece. Y entonces disfruto tanto que, que de ahí viene mi afición. Ujú. Y Ana, ¿hay que ser un poco psicópata para escribir novela policíaca? Yo no, yo soy muy bondadosa. De hecho, los niños me lo dicen muchas veces en el colegio. Profe, eres demasiado buena, tienes demasiada paciencia. Y a veces pienso, a lo mejor tengo paciencia aquí porque luego por el otro lado me tomo mi revancha, ¿no? Y eso que nunca he escrito una novela policíaca en un colegio en el que mueran alumnos ni nada por el estilo. Pero yo personalmente no creo que sea muy sádica. De hecho, la novela policíaca que escribo es una novela policíaca que llaman cozy, que es una novela policíaca muy poco sangrienta, porque no hay escenas muy duras ni descripciones del cadáver terribles y tal. Se basa más en el trabajo del detective para seguir las pruebas que ha ido dejando el asesino y conseguir resolver el crimen, ¿no? De todas las que he escrito, de todas las novelas, solo hay una que es La señora Starling, que es quizá la que tiene su puntito menos cozy, porque sí, ahí sí que hay unas escenas un poco, a ver, no sangrientas, terribles, pero sí que hay algunas cositas que algunos lectores me han dicho, pero esto no es cozy, no es de tu estilo. Pero todo lo demás, bueno, pues se comete un crimen, obviamente es execrable, pero no entro a describir con minuciosidad el cadáver está así, le habían hecho no sé cuánto, tal. No, no soy, no me gusta, no me gusta, fíjate, ni como lectora y tampoco como escritora. En La señora Starling uno en Un cadáver muy frío, que sí que hay alguna escena un poco más sangrienta, yo no lo pasé bien escribiéndola, a mí me resultaba desagradable. Ujú. Y a la hora de iniciar la investigación, o si hay parte de investigación para hacer, ¿cómo lo realiza? Bueno, cuando tengo la idea pensada para escribir la novela, lo primero que hago es buscar un motivo para que el asesino haya matado a la víctima. O sea, si no tengo motivo, medio y oportunidad, que es lo que se suele decir, pues no tengo idea realmente. Pero una vez que ya eso lo tengo claro y busco una serie de sospechosos, cada cual con sus posibles motivos y tal, y sé cómo se ha cometido el crimen, o cómo quiero que se cometa el crimen, pues entonces lo que hago es buscar información
referida a eso. Por ejemplo, imaginemos pues que el crimen se ha cometido le han asesinado con arsénico, ¿no? Bueno, pues busco cuáles son los efectos del arsénico, cómo se muere por arsénico, qué aspecto tiene el cadáver que ha sido asesinado con arsénico, cosas así. O sea, no hago una gran investigación, voy a lo específico, a lo que necesito, lo que no necesito fuera. Ujú. Bien. Y a la hora de estructurar la novela, ¿cómo lo hace? ¿Es de mapa o es brújula? No, de mapa, y además al viejo estilo. Y fíjate, yo escribo las novelas en Scrivener porque me gusta mucho ese programa, para mí es muy claro y sé que Scrivener ofrece muchas posibilidades incluso para planificar, pero yo cuando planifico la novela cojo papel y lápiz, ni siquiera boli, lápiz para poder borrar y cuando ya paso, digamos, la estructura, cuando ya lo tengo todo muy claro y lo paso a la escaleta, es porque he gastado hojas y hojas y hojas y hojas de papel emborronándolas, esto aquí, esto allá, no me cuadra aquí, tengo que mover esto aquí, tal, tal. De hecho, una vez que ya está hecho en la escaleta, que ya está pasado a la escaleta y reviso, siempre ves cosas, ¿no? Ay, en esto no había pensado, lo tengo que mover de sitio o lo tengo que cambiar o tengo que hacer este pequeño giro aquí para que esto tenga sentido allá. Si no lo tengo planificado, me saldría, yo, no, a ver, hablo en condicional porque no lo sé, no lo he hecho nunca, pero creo que saldría fatal, o sea, saldría una cosa que, a ver, te tiras a la piscina y a ver cómo sale. Las cosas tienen que estar pensadas. Yo creo, a ver, respeto mucho a los profesores, cómo se me va el cerebro al otro ámbito, a los escritores que se lanzan, ¿no? A escribir, a ver qué sale. Pero yo soy muy cuadriculada, muy germana para esas cosas, entonces lo tengo que tener todo muy bien pensado, así que sí, planifico bastante. Ujú. Inclusive a la hora de realizar las escenas, imagino, ¿no? Sí, yo en la escaleta la divido por capítulos y luego cada capítulo pues tiene, no sé, unos tienen 2 escenas, otros 3 escenas y entonces en cada escena pues voy poniendo quién lleva el punto de vista, qué sucede en esa escena, por qué está ahí, cuál es el objetivo de esa escena, un resumencito de lo que sucede en esa escena. Si además en esa escena hay una pista importante, me lo pongo así grande. Atención, pista, aquí tal, 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 tal para luego saber que esa pista en concreto está en la escena segunda del capítulo 8 tal, tal. Sí, ya te digo que soy muy cuadriculada. Soy muy alemana para esas cosas. Qué bueno. Ana, bueno, en nuestra pequeña investigación hemos descubierto que tienes 2 series de libros. ¿También lo planificaste así? En realidad son 3 ya, pero bueno. A ver, Carter y West, fíjate, fueron 2 historias que me salieron, 2 historias o sea, policíacas de 1000 palabras cada una, porque estaba empeñada en escribir historias de 1000 palabras, ni una más ni una menos, tenían que ser 1000 palabras. Y salieron 2 historias, cada una no tenían nada que ver, y de repente dije, anda, y si yo lo uno con personajes y tal y cual, tal, 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 y entonces así salió Carter and West, a través de dos pequeños relatos, porque tenían 1000 palabras, que decidí unir a través de 2 personajes, porque en principio Hilazón no tenían ninguno, el uno y el otro, ¿no? Y entonces ahí me puse a pensar, y sí, pues tal, y, y hombre, están publicados muy pocos libros de Carter and West, pero aunque son novelas autoconclusivas, que decir, uno puede leer la novela y, o sea, ve que la víctima, la investigación, el crimen tal cual, y llega a la resolución y se acaba. Hay un trasfondo, hay una metahistoria que va a ir recorriendo la serie y que afecta a los 2 personajes. Y después la señora Starling nació porque me invitaron a participar en una antología de relatos en el que el único requisito que había era que tenía que aparecer una librería. Y ya os dije antes que a mí me gustan otros géneros y que he intentado escribirlos, que era
Por ejemplo, la ciencia ficción, me encanta la ciencia ficción y quiero escribir ciencia ficción y lo intenté. Entonces me puse a escribir un relato de ciencia ficción y aquello salió. Y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces se aproximaba la fecha de entrega y yo no tenía el relato escrito y dije, mira, zapatero a tus zapatos, vete a cometer un crimen y ya está. Y así fue como salió la señora Starling, también en un relato, este era más largo. Y unos meses después me invitaron en otra antología también, esta ya sí, de novela policíaca, a escribir un relato y como me había gustado tanto el personaje de la señora Starling, pues escribí un segundo relato de ella. Y así fue como surgió y dije, este personaje tiene entidad para tener Todavía yo creo que, fíjate, no pensaba en serie, pero sí su novela. Y entonces me puse a escribir una novela y a medida que escribía la novela me venían muchos flash de otras posibles historias, de relación entre ella y el policía de Nueva York con el que colabora, su marido, novelas, o sea, un trasfondo de espionaje, y entonces dije, uy, esto es una serie. Y entonces ahí ya sí dije, vamos a sentarnos y a pensar cómo va a ser la serie. Es verdad que tengo muchas cosas pensadas, pero también muchos flecos sueltos, porque claro, ahí hay que pensar mucho, hay que sentarse con mucho tiempo y pensar, y no lo he hecho, no he tenido tiempo. Pero así fue como surgieron. Y luego la tercera, que es la de Crispin, fíjate, estaba tan cansada de la señora Starling, había escrito la tercera novela de la señora Starling, estaba tan cansada de ella y decía, ya me aburres, estoy harta de ti. Y dije, pues voy a escribir un relato totalmente diferente para, digamos, desintoxicarme de la señora Starling. Y entonces, como me gusta mucho la novela costumbrista, me gusta mucho la novela costumbrista española, pero también la inglesa. Y como tiro mucho hacia lo británico cuando escribo, dije, voy a escribir un relato costumbrista británico. Pues nada, que ahí en un pueblo de la campiña inglesa, sus dimes y diretes en el pueblecito y tal. Y empezó así. No pensaba ser policíaca, nada. Al final no es un relato, es una noveleta, una novela cortita y de repente, ¡paf!, apareció muerto. Si es que dije, no lo puedo evitar. Yo quería escribir un relatito costumbrista y entonces pues salió Crispin Horsfall y otro muerto. Bueno, Ana, entonces si le está cogiendo mucho asquito a la señora Sterling, el próximo es la muerte de la señora Sterling, ¿no? No, la señora Starling, hombre, no es que le tuviera, ¿sabes qué pasó con la señora Starling? Que el tercero, que se llama Crimen Imprevisto, lo escribí. Entonces, había una cosa que no iba demasiado con el estilo cozy de novela, como hemos hablado antes, novela agradable, ¿no? Por decirlo, novela policíaca agradable. Y mis lectoras cero me dijeron, esto lo tienes que cambiar, esto no tal. Y dije, pero es que si cambio esto no lo puedo explicar porque entonces puedo estropear un poco la cosa. Digo, si cambio esto, que tengo que cambiar toda la novela. Es que, a ver, podré utilizar ciertas escenas, pero tengo que reescribirla entera. No, pues cámbialo. Entonces la volví a escribir por segunda vez. Y esta vez ya sí era cozy, pero había ahí algo que decía, no, acaba de convencerme, me gusta, quiero que termine así, quiero que pase esto, pero no, pues la reescribo otra vez. Entonces, escribí 3 veces esa novela. Y entonces por eso acabé tan harta de decir, déjame en paz ya, Starling, porque estoy muy cansada de ti. Pero vamos, ella me gusta mucho y el inspector Crawford, que es el inspector de policía con el que ella trabaja, aunque ella no es policía, también me gusta mucho esa relación que tienen, me lo paso muy bien. Y además me gusta mucho ese trasfondo que va a recorrer la serie y que se va a descubrir al final. Me parece muy atractivo. Entonces, seguiré con ella, sí, seguiré con ella. Ya he descansado, ya me he desintoxicado. Sí, a la hora de ponerle los nombres a los personajes, ¿cómo lo hace? ¿Le da importancia o realmente no la tiene y coge uno al azar? Sí, a algunos sí que les doy importancia y tienen su... mira, pues te voy a contar, por ejemplo, Carter and West, él es un inspector de Scotland Yard y entonces se llama Charles Carter
y se llama así por Charlton Heston. Ah, mira, No. curioso. Porque es un actor que me gusta tanto y él se llamaba, me parece que Charlton Heston se llamaba John Charles Carter. Entonces lo cogí de ahí. Y por ejemplo, Kate, la compañera femenina de Carter, Kate West, se llama Kate por Katharine Hepburn. Ah, De hecho, en la novela siempre se la llama Kate, ¿no? El diminutivo. Pero en algún momento en el que ella tiene que dar su nombre y escribirlo bien, o sea, escribir el nombre completo, lo escribe con A, Catharine, porque Katharine Hepburn escribía el nombre con A. Entonces, pues ves, sí, algunas veces sí que elijo las cosas ahí porque, bueno, pues digamos, por hacer un pequeño recuerdo o en honor de alguna cosa, de personas o personajes que bien sean de ficción o verdad o de la realidad, vamos, que me han, que me han gustado, ¿no? Entonces sí, algunos nombres sí que los elijo con cierta motivación. Y Ana, ¿es usted de empezar la novela y terminarla del tirón? ¿O la empieza y va siguiendo poquito a poco lo que le van diciendo los personajes? ¿O está todo ya previsto? En general está todo previsto, pero sí que es verdad que yo cuando empecé a escribir, descubrí que los personajes tienen vida propia y que hay un cierto momento en la historia en la que ellos empiezan a recorrer caminos que yo no había pensado. Y yo digo, pero ¿tú por qué vas por ahí? Si la escaleta dice esto otro. Pero ahí sí que me dejó llevar, digo, a ver a dónde me lleva, ¿no? Y hay veces que me han llevado a sitios que digo, anda, qué guay. Esto no lo había pensado, pero es mejor que lo que yo había pensado. Es más, si tiro de este hilo, tal, y empiezas a sacar otras cosas, o sea, aparecen nuevas ideas que no se me habían ocurrido y que me la han dicho los personajes. Así que sí, soy muy planificadora, pero bien es cierto que de verdad yo he llegado a pensar que tienen vida propia, que son reales, porque a veces te conducen o te dicen unas cosas, tú estás escribiendo un diálogo, tienes muy claro cuál es el objetivo de ese diálogo y más o menos el guión, y de repente uno de ellos ¡pap! Te dice no sé qué, y el otro le contesta no sé cuánto, hombre, que supongo yo que todo sale de aquí, de la cabeza, ¿no? Pero no estaba ahí. Y digo, pues ese es el personaje que se ha puesto a hablar y mi cabeza simplemente transcribe lo que me está diciendo. Sí, sí. Y a la hora de ponerle los títulos, ¿cómo surgen? ¿Lo tienes pensado antes? A mí es que, por ejemplo, es una cosa que me cuesta muchísimo a la hora de buscar un título. Entonces, por eso lo pregunto. Pues estamos igual. A mí me cuesta enormemente encontrar un título, muchísimo. Y así como hay algunos con los que sí que he dado con ellos desde el principio, he hecho este y este, es que le viene clavado, por ejemplo, Crimen Imprevisto, ¿no? El tercero de la señora Starling. Pues hay otros que he estado pensando y dándole vueltas. Lo mando al WhatsApp de mis hermanos, somos 7 hermanos, y lo mando. ¿Qué os parece este título? Y entonces ahí empiezan todos a opinar. No, ponle esto, ponle el otro, pon esto delante, quita esto, tal, cual, no sé qué, tal. Cuando si no me convenzo, pues a los amigos. Oye, he pensado este título, ¿cómo os va? ¿Es sonoro? ¿Qué os dice? Me cuesta mucho. Salvo, ya te digo, en alguna ocasión que lo he tenido como el de Crimen Imprevisto o el, el primer relato, no, segundo relato de Carter a West, que es La muerte viene a cenar, que lo vi así y dije, ¡oh, qué título tan bueno! Salvo casos así muy concretos, el resto son de títulos pues ahí pensando, pidiendo consejo y a ver, y algunas veces incluso, por ejemplo, un cadáver muy frío, digo, es un título bueno, tengo mis dudas. No, todavía no me he respondido a esa pregunta porque tengo mis dudas. Por aquí hay Gotardo, le está haciendo una pregunta. Dice, ¿cuál es su título favorito de una novela que no sea suya? Ay, no lo sé. Así, que preguntas de supetón así, no lo sé. A mí,
Es que, claro, me sale ahora mismo, lo que me ha salido, según decías eso, era 10 negritos. Agatha Christie. Es lo Anda. que me ha salido. Pero ¿es mi título favorito del mundo mundial? No lo sé. No sé, tendría que ver un listado porque así de imprevisto me pilláis un poco. Pero según ibas preguntándome eso, me ha salido 10 negritos. Pues ya está. Ya Gotardo ya tiene la respuesta. Bueno, voy a aprovechar porque Fausto Franco le envía un abrazo y dice que es una maravillosa novelista y una fabulosa maestra. Y él un fabuloso alumno y un hombre majísimo. Y luego Ana Cepeda dice que da fe que los personajes tienen vida propia. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo me he sorprendido muchas veces, de verdad, de decir, es cosa mía, o sea, me estoy volviendo un poco majara, pero o estos señores, vamos, estos personajes han decidido coger el timón de la historia y hacer lo que les da la gana, porque muchas veces te sorprendes a ti misma escribiendo unas cosas que dices, pero ¿esto de dónde ha salido? No está en mi escaleta, yo no lo había pensado. Y llegas a la conclusión, son ellos. Te los imaginas por aquí paseando por la mente. Qué bueno. Sí, ya hemos hablado con muchos escritores. Hay quien, por el contrario, lo tiene todo muy cuadriculado y los personajes hacen lo que él les dice. Y hay otros, pues, como usted, pues que les pasa eso, que los personajes tienen vida propia y ellos matan, y ellos hablan, y ellos deciden la historia. Sí, 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 sí. Entonces hay versiones para todo. Y a la hora Sí, sí, de, sí. a la hora de hacerlo, a la hora de hacer tus personajes, eh, ¿cuál es el método que sigue? Para planificarlos. Y a la hora de crearlos, claro. eh, los primeros personajes fueron más flashes que te vienen así, y empiezas a verlos y mira, antes que os hablaba de los nombres, Kate West, además, el personaje es quiero que se la identifique con Katharine Hepburn, estoy obsesionada con eso. Una lectora me dijo, pues yo la veo morena y con el pelo cortado así a lo Garzón y tal, y yo, no, no es así. Digo, pero si además pone que es pelirroja, o sea, que no me la pongas morena. Entonces, bueno, a veces te vienen en flashes, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a construir. Y bueno, a veces no, yo diría que así siempre me ha pasado, porque, por ejemplo, con Crispin Hosford, que es probablemente el personaje más estrambótico que he creado, ¿no? Pues sí que tenía una ligera idea de cómo quería que fuera un tipo rarito. Y entonces simplemente me puse a buscar rareces, o sea, a ver cómo le puedo hacer más raro. Y no solo a través de él mismo, ¿no? Por su naturaleza y su personalidad, sino también a través de otros personajes que le rodean y que le hacen también, bueno, es que el pueblo donde él vive es un pueblo de gente muy rara, pero vamos. Así. Pues aquí Mari Pastor dice que disfrutó mucho con tu libro sobre escenario. Ah, sí. Te pregunta qué novela recuerdas que te haya impresionado por su escenario. Ah, mira, ahora también, insisto, cuando contesto estas preguntas, probablemente me dejo muchas novelas ahí porque contestas de sopetón, pero según me preguntabas, ahora, igual que antes me vino 10 negritos, ahora me venía Rebeca. Ah, Rebeca. Sí, Rebeca. ¿Por qué? Porque le veo un escenario muy opresivo, como muy oscuro. eh, no sé, me ha venido Rebeca, ese escenario, aunque probablemente si me pusiera a pensar tranquilamente, yo aquí sola, sin estar frente a la cámara, oye, que esto impone mucho lo de la cámara, si me pusiera a pensar, diría y tal, y tal, y tal, pero según me planteabas la pregunta, Mavi Pastor, hola, hola, lo que me ha venido a la mente ha sido Rebeca. Uh-huh. Ah, muy bien. Y a la hora de la ambientación de tus novelas, ¿cómo lo planteas? ¿Lo tienes claro? ¿Tienes claro el lugar o lo vas detallando poco a poco? Sí que lo tengo claro porque ahí me pasa una cosa, lo que os contaba antes, que me meto tanto en la novela
es que estoy allí dentro, o sea, estoy dentro de la novela. Entonces, si mi personaje va caminando por un camino rodeado de manzanos, pues yo estoy ahí en ese camino rodeada de manzanos, sintiendo la brisa y el sol o la lluvia o lo que sea. Pero sí que busco, a ver, yo no vivo, he vivido en Inglaterra un tiempo, pero no vivo en Inglaterra, y aunque tienes una ligera idea de cómo es, porque mis novelas se desarrollan todas en Inglaterra y las de la señora Starling en Nueva York. Entonces, aunque tienes una ligera idea, sí que me pongo a investigar. A ver, estoy en otoño, por ejemplo. Eh, ¿Qué árboles hay perennes y qué árboles hay caducos en otoño en Inglaterra? ¿Qué frutas hay? ¿Qué flores hay? ¿O cuáles se marchitan? Y eso sí que lo busco e intento tener mucho cuidado, mm, para no meter la pata, decir, yo qué sé, las margaritas en otoño, pues a lo mejor margaritas no hay en otoño en Inglaterra, ¿no? ¿Y por qué? Porque quiero que mi lector se meta también, se meta tanto como yo. Y cuando está leyendo la novela, pues que esté en ese camino, rodeado de manzanos y de margaritas, si es su época, ¿no? Entonces ahí sí que hago una investigación mucho mayor, por ejemplo, que con respecto al asesinato. Al asesinato, como os decía antes, voy. ¿Ha muerto por arsénico? Vale. ¿Qué le pasa a alguien que se muere con arsénico? ¿Tiene espuma en la boca? ¿Se le quedan los ojos para allá? ¿O qué? Esto y esto, ya está, me vale. Sin embargo, la ambientación la cuido muchísimo más. Ujú. Sí, sí. Y Ana, ¿qué personaje le gustaría hacer? ¿Algún personaje que diga, pues a mí me falta por hacer, pues no sé, ¿qué digo yo? Un sacerdote que resuelva problemas. O me gustaría hacer, ¿qué personaje le falta por hacer? Ah, mm, uf, tengo unos cuantos que me rondan la cabeza, como fantasmas en la noche. Uno es un profesor ya de mediana edad, cansado de dar clase, que se quiere retirar del colegio. Yo creo que aquí hay algo autobiográfico, solo que lo disfrazo en la persona de un hombre en vez de una mujer, ¿no? Por ejemplo, ese personaje me está rondando mucho, me visita mucho y me susurra cosas. Entonces, a lo mejor una de mis novelas, lo que pasa que es que ahí no veo crimen y me gustaría, de hecho, que esa historia que está ahí con ese profesor, que ya tiene hasta nombre, tiene nombre. Antes que me preguntabais nombres, pues le tengo puesto el nombre de Percival. Anda. Sí, como los caballeros de la tabla redonda. Muy bien. Pues Percival me susurra, me susurra cosas. Y, y, por ejemplo, es una historia que quiero escribir para... Cuando os decía antes que cuando escribo las novelas lo que hago es meterme dentro de ellas y olvidarme de mi mundo y de nuestro mundo, en el mundo en el que vivimos, ¿no? Pues la guerra, los problemas económicos, el no sé qué, que nos están agobiando ahí todo el día. Y bueno, nos están agobiando, nos agobiamos también porque vivimos en ese mundo y tenemos muchos problemas. Pues cuando me meto en esos mundos y olvidas este mundo en el que vivimos, es como un descanso para el alma, ¿no? Y qué a gusto se está aquí dentro. Bueno, pues Percival lo que quiere es huir de ese mundo, es la historia que me está rondando, quiere huir de ese mundo. Y ahí ves, me estoy viendo reflejada. Yo quiero huir de este mundo, refugiarme en algún sitio tranquilo y bueno, a ver qué me cuenta Percival. Entonces, bueno, pues me decías un sacerdote. No, a mí me está rondando el fantasma, de momento fantasma, espíritu, porque no tiene todavía cuerpo ni nada, pero el espíritu de un profesor de mediana edad que está muy, muy cansado de este mundo y de la enseñanza. Sí, sí. Y a mí se me ocurre una preguntilla. Una de las cosas que por lo menos a mí me cuesta es a la hora de hacer una sinopsis, ¿no? La sinopsis comercial, Sí. diferenciar entre la sinopsis comercial y lo que es la sinopsis en sí de tu libro. ¿Cómo lo hace usted? Pues yo creo que hasta ahora, sí, no voy a decir el 100%, probablemente el 90% de las sinopsis que he hecho, o sea, que están ahí escritas, o sea, que veis en Amazon,
las he escrito yo y luego me las ha reescrito una amiga escritora, porque yo no soy capaz. Creo que algunas sí que he escrito yo, pero siempre la paso a alguna amiga escritora y le digo, dame un repasito, y entonces pues empezamos a trabajar sobre ella, quita esto. A mí me suelen salir muy largas, y ya sabéis que las sinopsis tienen que ser más cortas. Y, y luego además, fíjate que yo le doy suspense a las novelas, bueno, pues no soy capaz de darle suspense a la sinopsis. Es que no soy capaz. A ver, cada uno tiene sus habilidades y yo mato bien a la gente, pero escribir sinopsis no. Bueno, ahora hay que decir que los mata en los libros. Vamos a dejarlo claro, no vaya que haya aquí alguien que Sí. Alguna vez lo pienso, digo, un día van a llamar a la puerta, voy a abrir, me voy a encontrar a un señor guardia civil diciendo, hemos estado mirando internet y en su ordenador está de todo, cómo se mata con arsénico, balas, puñales, o sea, es que son unas cosas, digo, solo investigo para novelas. Pero algún día, digo, como me cojan el ordenador y empiecen a echar un vistazo al historial del navegador, esto va a ser, termino engrilletada ahí en el calabozo. Pues sí, la verdad que sí, pero bueno, Ana, ahora mismo solo estamos hablando de tu faceta como novelista, pero la investigación que hemos estado haciendo sobre ti, sobre Ana Bollocks, nos lleva a mucho más. Por ejemplo, sabemos que tú llevabas un programa de radio. Sí. Cuéntanos un poquillo de eso. Pues eso fue, de repente un día alguien se puso en contacto conmigo a través de Twitter y me dijo, oye, mira, que tengo un programa en la radio, se llama, ahora no me acuerdo. Si es que acabo de terminar las evaluaciones y las juntas de evaluación y tal, tengo el cerebro hecho papilla ahora mismo. Bueno, me dijo, estoy pensando en hacer un programa de crímenes, pero auténticos, que han pasado, de grandes criminales, no de cualquier crimen por ahí que, a ver, todos los crímenes son importantes, pero algunos pasan a la historia porque son verdaderamente execrables, ¿no? Y entonces me dijo, estoy buscando a alguien y ¿te gustaría y tal? Y digo, pues si yo no he hecho radio en mi vida. Sí, hombre, con otro chico lo haríais entre los dos, no sé qué, patatín, patatán. Y de esto que dices, el mundo no se hizo para los cobardes. Así que vamos a lanzarnos a la piscina. Y lo estuvimos haciendo, ya no recuerdo si fue durante un año, una temporada o 2 temporadas, no me acuerdo. Pero sí que me lo pasé muy bien, me gustó muchísimo. Es verdad que llevaba mucho tiempo porque tenías que investigar sobre esos grandes criminales de la historia. Y el tiempo no era la hora y pico o 2 horas de programa, sino todo lo que llevaba detrás de preparación, ¿no? Pero me gustó mucho, mucho, mucho la experiencia. Me lo pasé muy bien y además eso de estar ahí en la radio, porque este señor me invitó a algunos programas de radio que él hacía, pero bueno, como vas allí, te hace preguntas, tú hablas, tal. Pero el tener que llevarlo tú como directora del programa y tal, y aprendí bastante, la verdad, y disfruté muchísimo esa experiencia. Y Ana, en Vidas Asesinas, que es como se llama el programa de radio, Vidas Asesinas, sí. ¿hay alguna anécdota o algún hecho así especial, bonito que recuerdes con especial interés o especial alegría? Sí, mira, primero me gustaba muchísimo escribir el editorial del programa. Siempre lo disfrutaba mucho. Luego el programa lo disfrutaba, pero el editorial me encantaba. Claro, ahí te tira mucho lo de escribir, ¿no? Y luego además ese programa de Vidas Asesinas tenía una serie de libros que iban publicando sobre estos grandes asesinos de los que hablábamos en los programas de radio, ¿no? Y no recuerdo cuántos números publicaron, pero unos cuantos, y uno de ellos me lo encargaron a mí. Me dijeron, ¿quieres tú escribir la biografía novelada de Jean-Claude Romand, que era a quien me tocó a mí? Y fíjate, fue una experiencia que dije, escribir un libro por encargo no es algo que tú haces, que te sientas y te pones a pensar, le voy a llamar Percival y mi víctima va a morir así y voy a hacer que haya este sospechoso y tal. No,
es escribir sobre algo real, alguien real, pero de manera novelada, o sea, no escribir su biografía. Y sobre todo lo de escribir por encargo. Yo nunca lo había hecho, yo escribía lo que me daba la gana a mí. Que quería poner 8 personajes, los 8, que no, tal, o sea, pero esto era algo que te encargaban, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención, ¿no? Dije, escribir un libro por encargo, y dije, como antes, el mundo no se hizo para los cobardes, así que vamos. Y me lancé a ello y me gustó mucho la experiencia, o sea que de ese programa de radio no solo saqué el programa en sí, que ya os digo que lo disfruté mucho, sino el escribir una novela por encargo. Era una biografía novelada, pero bueno, un libro por encargo. No. Además es que nunca se me había ocurrido que me pudieran encargar eso, ¿no? Te pueden encargar cosas, escribir un libro, no sé. Y aquello me gustó mucho esa experiencia también, sí. Sí, sí. Y bueno, luego tienes otra parte, que es la de escribir libros para ayudar a los escritores nuevos. ¿No? Eso ¿cómo se hace, Ana? Eso sí que a mí ya yo me pierdo. Pues mira, una hermana de mi madre nos decía a mis hermanos y a mí nos decía siempre, enseñar es aprender 2 veces. Sí. Y entonces los libros de escritura en muchas ocasiones es poner por escrito lo que yo he aprendido, es decir, volver a aprenderlo, porque cuando lo escribes, cuando estás escribiendo ese libro de no ficción, estás repasando esos conceptos. De hecho, muchas veces pasa un largo periodo de tiempo y entonces cojo uno de esos libros de no ficción y lo hojeo y me paro en un apartado y digo, anda, esto no es que se te haya olvidado, está ahí porque tienes ese conocimiento, pero sí que a lo mejor ha pasado a un segundo plano y te das cuenta de que no lo utilizas como deberías utilizarlo en la novela o con la frecuencia con la que deberías utilizarlo. Con lo cual que esos libros de no ficción creo que los he escrito para aprender más, ¿sabes? O sea, siguiendo lo que te decía de mi tía, ¿no? Enseñar es aprender 2 veces. Pues por ahí va. Uh-huh. ¿Y qué pregunta más frecuente es la que te suelen hacer tus alumnos o la gente que lee los libros de ayuda para el escritor? Si es que te ha llegado alguna pregunta. Sí, hombre, me hacen muchas, pero yo creo que la más frecuente es cómo se me ocurren las ideas. Esa es la más frecuente. Y yo digo que no hay un método exclusivo, ¿no? Único, no exclusivo, único. Unas veces la idea surge así, plas, y la tienes que agarrar según... Y luego, eso sí, tienes la idea y la idea no es nada en sí misma, es solo una idea. Luego la tienes que trabajar y desarrollar. Y otras veces no surge y entonces toca sentarse y pensar. A ver, quiero escribir una nueva novela policíaca. ¿Quién va a ser la víctima? ¿O cómo se va a producir el asesinato? Y entonces ahí empiezas a desbarrar sobre el papel, pues puede ser así, pues puede ser así, ta. Sí que es verdad que cuando estoy en esos principios de historia todavía, que no es un germen, pero muy diminuto, que todavía no... yo trabajo mucho paseando. Me voy a pasear por el campo y voy ta. Y lo bueno es que como llevas el móvil, si se te ocurre alguna cosa, tengo un grupo de WhatsApp conmigo misma y entonces le pongo así un audio y le mando al grupo de WhatsApp. Y le cuento la historia, la imagen o la idea que he tenido y tal. Pero sí, paseando es no solo cuando se me han ocurrido muchas de las historias, sino también cuando he deshecho muchos nudos en la planificación, que has llegado a un momento en que tienes un nudo que dices, ¿y esto cómo lo deshago? Si es que no lo veo, no hay manera y tal, y estás ahí loca encima del papel, dándote cabezazos, te vas a dar un paseo y muchas veces me ha ocurrido que durante el paseo se ha deshecho el nudo. Sí, sí. Bueno, Ana, perdona un segundillo, es que porque Fausto ha vuelto a escribir y entonces nos ha dado una pista más sobre ti que no conocíamos. ¿Ah? Te ha ayudado a hacer una novela. Sí. Bueno, cuéntanos esa experiencia, eso cómo fue. Cuéntanos. ¿A Fausto? Sí. ¿A Fausto?
Pues es que yo doy clases de novela policíaca en el portal del escritor. Y entonces Fausto pues apareció un buen día por allí en mi curso y empezó a trabajar y bueno, es que solamente puedo decir cosas buenas de él. Qué majo, yo espero algún día conocerle en persona. Bueno, pues empezó a trabajar, empezamos los dos a ver su novela, primero pues a trabajar pistas, personajes, sospechosos, bueno, y seguimos hasta que empezó a escribirla y fui con él acompañándole capítulo a capítulo en esa novela de suspense arqueológico en unas excavaciones mayas. Bueno, Fausto, no te enfades conmigo si no son mayas, porque no me acuerdo bien, pero en México. Y lo disfruté muchísimo, porque además, mira, una de las novelas del tipo de novela que me gusta es la novela histórica. Es verdad que la de Fausto no es novela histórica, es una novela policíaca, pero sí que con un, digamos, halo de histórico, ¿no? Porque es una excavación arqueológica, hay un códice, hay, en fin, muchas cosas ahí muy interesantes. Y entonces pues disfruté mucho con él, no solo por él, porque es de verdad un hombre encantador y la bondad personificada, sino porque su novela me pareció muy curiosa. Sí, sí. Qué bueno. Además tiene que ser emocionante. Sí, sí, Las sí. cosas como son. Y la voz narrativa. Ah, por cierto, antes de hacerle la pregunta. Aquí dice Fausto que sí, que son mayas. Eso. Ah, menos mal, Dios mío, menos mal. Bueno, ¿qué voz narrativa suele utilizar para sus novelas? Yo sí, siempre utilizo la tercera persona y luego le voy otorgando el punto de vista a los personajes según me interesa en la novela. En esta escena me interesa que lo tenga este, en esta otra escena me interesa que lo tenga este. Siempre, por supuesto cumpliendo ciertas condiciones. Una, nunca le puedo dar el punto de vista al asesino, porque si no estaría engañando al lector, o sea, estaríamos viendo la historia desde su punto de vista, o sea, desde su cerebro, pero quitándole el trocito de hola, yo soy el asesino. Eso, eso no. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, otorgo el punto de vista a personajes variados según me interese, pero con un límite, no es 50 personajes, pues cada cual tiene su punto de vista, aquí tú, no. 3, 4 personajes como mucho. Generalmente el peso del punto de vista lo llevan los protagonistas, por supuesto. Y me gustaría escribir alguna novela en primera persona, pero las veces que lo he intentado, no novelas, pero sí pues relatos un poco para ejercitarme y tal, no me he visto yo muy hábil con ella. No me he visto hábil. Algún día tengo que conseguirlo, pero de momento no lo he conseguido. No me gusta cómo queda. Esos son los pequeños retos que uno se va poniendo poco a poco, ¿no? Sí, sí, claro. Es que a escribir se aprende escribiendo. Pues sí, tienes que aprender las técnicas, todo eso, por supuesto. Pero después, como uno adquiere su altura, es escribiendo. Ujú. Claro. ¿Su obra está publicada con alguna editorial o es autopublicación? ¿Y por qué? Yo empecé autopublicando y empecé con el primero de Carter and West y al cabo de un tiempo vino una editorial pequeñita, era muy pequeñita, y me dijo, oye, queremos los derechos, no sé qué, tal cual. Y dije, bueno, pues voy a probar. Ellos me proponían quedarse con los derechos en papel y en el libro electrónico. Les dije que el libro electrónico no, ese lo seguía manteniendo yo. Hubo ahí un tira y afloja, pero al final me quedé los derechos del libro electrónico y ellos los de papel. Y además compraron los derechos de la segunda novela de Carter and West, que todavía no estaba escrita, estaba en pañales. Lo que pasa es que luego la editorial quebró. Y cuando yo tuve preparada la segunda novela de Carter and West, me dijo, bueno, yo te la puedo publicar, pero esta que ahora dije, no, me lo quedo y yo lo autopublico, que soy muy feliz autopublicando. A mí me gusta mucho la autopublicación porque eres tú la dueña de la obra, ¿no? Y entonces haces con ella lo que quieras, subes de precio, bajas de precio, cambias la portada, no se lo cambias, ahora hago tal, ahora hago cual, en fin.
Y entonces, pues eso fue así. Luego he publicado con otra editorial que es la de Vidas Asesinas, y ahora uno de los libros de no ficción también lo he publicado con otra editorial. Pero así, en petit comité, como estamos bueno, aquí, que no nos oye nadie, pues os contaré que yo soy muy pro autopublicación. Es verdad que dicen que lo mejor hoy en día es ser un autor híbrido, ¿no? Que publique parte de su obra con editorial y autopublique otra. Bueno, sí, yo no estoy en desacuerdo con eso, pero ahora mismo yo me veo muy tranquila autopublicando, porque además conozco escritoras que publican con editorial y pues tienes que publicar una cada 2 años o lo que sea, tal. Y sí tienes 2 años horribles. Y yo, por ejemplo, ahora he tenido 2 años horribles, no de mi vida que sea horrible, sino de muchísimo trabajo, de una obra en casa, de 4 meses mañana, voy a ver cómo me la tiene y tal. Si tienes todos esos problemas, afrontar también una escritura de una novela, pues yo no, yo quiero tener la libertad de decir, pues este año no escribo, ya está, ya sigo el año que viene, porque esa tensión no me viene bien para las coronarias. La verdad que es lo mejor lo que tú dices. Así no te creas una obligación tampoco, ¿no? Y ahora se me ocurre otra cosilla, porque aquí no acaba todo Ana Bolos, hay más todavía. Hemos conocido que eres redactora de un blog, ¿puede ser? ¿O de una Sí, revista? ¿O de... bueno, Sí, sí, sí. Sí, yo tengo mi propio blog y luego he estado escribiendo en varias revistas. Una es Moon Magazine, que ahora ha estado un poquito parada porque la directora, bueno, pues ha tenido ahí sus problemillas y tal. Pero es verdad que hace mucho tiempo que no publico con ellos y le tengo prometida a ella, y tendré algún día que cumplir mi promesa, el escribirle unos artículos sobre literatura inglesa. Y luego también publiqué artículos en Solo Novela Negra, que fue una revista que sigue actualmente publicándose. Yo la dejé porque no me daba la vida ya para más. Y ahora el director que fundó aquella revista ha fundado una nueva revista y contactó conmigo. Quiero que escribas para mí y tal cual. Y le dije, hasta abril, olvídate de mí, porque estoy en el colegio mañana, termina mi contrato, por cierto, y ya es como, Dios mío, qué losa me quito de encima. No porque haya estado mal en el colegio, que he estado fenomenal, es un colegio majísimo, pero es mucho trabajo. Entonces tienes que decir no a muchas cosas porque no llegas a todo. Y entonces le dije a este chico, le dije, mira, cuando en abril termino, abril me lo voy a tomar de vacaciones porque las necesito. Y después de abril ya hablamos, ya volveré a escribir también pues para estas revistas o lo que me pidan, ¿no? Pero durante bueno, el año pasado fue un año con muchísimo trabajo para mí, y este año también, y encima con la obra, que es que meterse en obras es meterse en problemas. ¡Ah! Dios santo, a ver si se acaba ya. Y he prometido solemnemente que nunca más volveré a tener una obra en mi vida. Nunca más, ya se puede romper la casa si quiere, que me da igual. eso pasa. Pero, Ana, has tocado muchos palos. Has tocado los blogs, las revistas, has tocado las novelas, has tocado pues, los artículos. ¿Con qué te quedas? Con los libros, las novelas. Las novelas. O sea, es lo que más me gusta escribir. Eh, es, es que es vivir. Hay un dicho que dice, leer es vivir 1000 vidas o algo así, ¿no? Y es cierto. Yo ya os digo que soy muy lectora y cuando me meto a leer, o sea, cuando leo una novela me meto en ese mundo y lo vivo. Pero es que con la escritura me pasa más y todavía más intensamente. Con lo cual, sí, antes, cuando yo era muy jovencilla, de estas preguntas que te dicen, si te fueras a una isla desierta, naufragaras y tal, ¿qué te llevarías, no? Y yo siempre decía, un libro, o sea, no podría vivir sin leer un libro.
Tanto es así que si no pudiera llevarme un libro, lo escribiría para poder leerlo. Y luego al final eso se hizo realidad, ¿no? Que he escrito libros para no poder leerlos, pero sí para vivir la vida que se narra en esos libros. Sí, sí. Ana, y acerca de las novelas de misterio, porque bueno, estamos muy acostumbrados a las series de televisión, donde, por ejemplo, de Agatha Christie, ¿no? Que siempre aparece una mujer que ayuda a la policía a resolver toda una serie de problemas, ¿no? Eh, ¿Tú crees que el punto de vista de la mujer facilita para escribir este tipo de novelas? A ver, fíjate, un día, también, oye, parezco el abuelo Cebolleta contando anécdotas. Esto significa que ya voy teniendo una edad, es preocupante. Un día con unas amigas, yo me acuerdo, habíamos estado en Toledo y volvíamos hacia Madrid en coche y veníamos hablando de lo que escribo, tal y cual. Y fíjate, yo dije, es que yo no sé si escribo novela policíaca con su pizquita de amor, de romanticismo, o escribo novelas de amor que tienen un crimen. Yo tenía ahí mi duda. Entonces, en mis novelas siempre aparecen esas figuras femeninas con sus correspondientes figuras masculinas, porque a mí la cuestión romántica me va mucho. No soy de novela romántica, y alguna he leído, por supuesto, no voy a negarlo porque las he leído, pero quedarme solo en una novela romántica como escritora me faltaría algo. No os digo que empecé Crispín como novela costumbrista y tuve que meter ahí un cadáver, pues es que no sé qué me pasa. Entonces, las mujeres que yo introduzco en las historias son coprotagonistas. De hecho, algunas son más protagonistas que el propio personaje masculino. En Carter and West se lo reparten más o menos. Pero en la señora Starling es la protagonista indiscutible. Luego Crawford está ahí que le sigue el rollo. Y ya me he olvidado la pregunta que me habías hecho. Es que cómo me enrollo. No, que si el punto de vista femenino para descubrir lo que son los asesinatos te ayuda o simplemente es porque te sale así. No, sí, sí. A mí me gusta que las protagonistas que tengo, con su perspicacia, su manera de pensar, de ver el mundo, de observarlo y tal, tengan un papel importante en eso, o sea, aporten, si no la prueba clave, porque me gusta repartirlo un poco entre los dos, tampoco me gusta que el personaje masculino sea la comparsa, ¿no? No me gusta, pero sí que me gusta que ellas aporten, digamos, si no la pieza clave en todas las novelas, pues algunas piezas concretas que ayuden a llevar a la resolución del crimen. Y Ana, a la hora pues bueno, de hacer las presentaciones de tus libros y eso, ¿cómo lo llevas? Fatal. Qué franca soy, fatal, porque yo no sé hacer marketing y yo no sé venderme. Y entonces algunas veces pues me invitan a eventos y hombre, yo no soy la que se pone allí en el rincón triste y sola así diciendo, oh, qué triste, no, porque tampoco soy así. Pero yo veo mucho desparpajo por ahí que yo no tengo. Y además soy de distancias cortas, entonces pues alguien viene y me dice hola, y digo hola, y me pongo a hablar con ese alguien y me olvido del mundo, del resto del mundo. Yo me vendo fatal, lo llevo fatal, muy mal, muy mal. Luego, hombre, viene gente, te pregunta, pues hombre, creo que soy una persona amable, yo los atiendo y tal, pero esto de ir de grupo en grupo y hacer lo que llaman ahora networking, o sea, relaciones, ¿no? Interpersonales y profesionales, tal, yo eso soy nefasta. Torpe no, el siguiente nivel más allá de torpeza. ¿Qué le diría a una persona que quiere comenzar a escribir? ¿O a un escritor novel? Lo primero, que lea mucho, que lea, pero hasta decir basta, o sea, todo el rato. Y además que lea
de todo el espectro de géneros literarios, romántica, ciencia ficción, del oeste, de terror, de no sé qué, que lo lea todo, que lea buenos autores. Puede leer malos autores cuando ya tenga el estilo, él haya educado mucho su estilo y que lea malos autores, vale, pero si no es un buen lector y lee a gente que no escribe bien, se le pueden pegar estilos que no sean buenos. Y eso para mí sería lo principal, lee, lee, lee. Y después, fórmate de verdad, porque ¿alguien imagina que un violinista de una orquesta no ha estudiado música? ¿O alguien se imagina que alguien que hace una exposición en un museo no ha estudiado pintura? Bueno, sí, seguramente que hay gente muy buena que tiene de oído o de tal, pero esos son genios. El común de los mortales se tiene que formar. Si quieres estudiar, o sea, si quieres tocar el violín, pues tienes que tirar de la cola del gato. Lo digo porque yo estudié violín y me decían eso, estás tirando de la cola del gato por cómo sonaba eso. Pero horrible. Entonces te tienes que formar como en las demás artes, ¿no? Y luego, tercer consejo que yo daría, escribe mucho, mucho. No te va a salir bien a la primera ni a la segunda. Terminas una novela, te tienes que sentir muy satisfecho, pero es tu primera novela, la segunda saldrá mejor, la tercera mejor. Pero oye, yo ya he escrito unas cuantas que no me voy dando aquí de experiencia, decir, yo ya estoy de vuelta de esto. No, no. Pero sí que es verdad que he escrito unas cuantas y sé que la siguiente saldrá mejor, y la siguiente mejor, y la siguiente mejor. Cuanto más escribas, mejor lo harás. Es lo que yo creo. Bueno, Ana, y como tienes tantas escritas, ¿cuál es tu preferida de las tuyas? Ay, mi madre decía de los 7 hijos, ¿qué dedo me cortaré que no me duela? Cuando le decíamos, mamá, es que quieres más a fulanito. No, ¿qué dedo me cortaré? Y tú me pones en la misma tesitura. Mira, me gusta mucho Muerte en los Hamptons porque creo que es muy, muy, muy británica. Me gusta bastante de Carter and West, cogería Quadrivium, y de Crispin Hosfall, La tumba de Vera White, que yo creo que me quedó redonda. La verdad es que esa novela, bueno, es una novelete, es la primera y es muy cortita. La segunda, Asesinato en la mansión Bloodworth, ya es más larga, pero la primera de Crispin es muy cortita, y esa novela es que la disfruté, porque es que están todos tan grillados de la cabeza, que todos los personajes son tan raros que la disfruté mucho. Entonces no me preguntes más, ya te he dicho una de cada. No me pongas ahí en esa tesitura. Y bueno, Ana, ¿dónde podemos encontrar su obra? Pues la tenéis, para hacerte con ella, Amazon. Sí que hay otras plataformas de autopublicación y tal, pero el poderío que tiene Amazon no lo tiene ninguna otra, y yo lo tengo todo concentrado allí. Y nada, pues ahí lo podéis encontrar para contactar conmigo a través de mi página web, y, y también si te suscribes a mi lista de correos, pues bueno, a los pobres suscriptores los tengo abandonados desde enero porque este trimestre ha sido terrible, pero ahora ya que se acaba mi etapa escolar de nuevo, se acaba, pues volveré a retomar los boletines que les mando y les cuento cosas mías y tal. Son muy buenos porque me aguantan todos los rollos que les mando. Bueno, Ana, ya se nos acaba el tiempo, pero antes de terminar, quiero hacerte la última pregunta. Te voy a dejar tiempo para que la pienses, tú tranquila. ¿Eso sí, significa que es muy difícil o qué? Totalmente, totalmente. Es la más difícil que hacemos nosotros. Pues la pregunta es, ¿cuál es tu palabra preferida? Mi palabra. Mamá. Estupendo. Muy bonita, muy buena letra. Pues sí. Pues nada, Ana, que ahora ya sí. Muchísimas gracias, ha sido súper entretenido, nos ha enseñado un montón. Y ya te digo, nos has dejado con ganas de leer cada uno de tus libros.
Pues muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado, lo he pasado muy bien. Ha sido, pese a mi torpeza tecnológica del principio, lo siento, pero muchísimas gracias por vuestra invitación y me encanta haber estado este ratito con vosotros. Sí, el placer es nuestro por haber aceptado también la invitación. Muchas gracias a todos los que se han ido conectando, nos han estado viendo y espero que nos vean después. Habrá más. Y nada, que cuando quiera, pues por aquí estamos y para charlar otro ratito. Muchísimas gracias. Bueno, Ana, antes de nada, decirle que a todos, cuando le escriba al correo electrónico, dígale que vamos a subir el vídeo a YouTube, a un canal que tenemos, se llama Promoviendo Cultura. Vale, pasadme el enlace, pasadme luego el enlace. Ya Alicia se lo pasa todo para que así todos los que están suscritos que la puedan ver, se puedan reír, puedan disfrutar lo que hemos disfrutado nosotros este ratillo. Vale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo y hasta pronto. Adiós, adiós. Hasta luego. Un besito. Adiós.